En esta semana, vamos a decir, la humanidad celebra lo que es la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y le llaman, o le llamamos Semana Santa. No sé qué tan santa tú consideras que ha sido esta semana, pero a quien recordamos es al Santo de los Santos, ¿verdad? Y eso es lo importante, que nosotros podemos recordar a aquel que murió en la cruz del Calvario por una causa, ¿verdad? Por una causa justa. Y no importa cómo el mundo lo celebre, lo que importa es cómo tú como cristiano lo celebras, cómo tú lo recuerdas, cómo tú lo adoras, cómo tú lo has aceptado, cómo tú le reconoces en tu vida, ¿cierto? Y eso es lo importante para cada uno de nosotros. Entonces la muerte y resurrección de Jesucristo tiene un significado, tiene una causa, tiene un porqué, y no estamos cuestionando cuál fue la forma mejor, cuál era la forma, o si había otra forma mejor para que Él muriera. No podemos cuestionar a Dios, ¿verdad? Pero sí tenemos que tomar en cuenta que su muerte y su resurrección fue por un motivo, una causa, ¿verdad? Y eso es lo que quiero hablarte en esta mañana. Y te voy a invitar que vamos a 1 Corintios, capítulo 15, de versículos 3 y 4. 1 Corintios, versículos 3 y 4. Dice aquí en esta nueva traducción viviente, me gustaría, David, si lo pudiera poner en Reina Valera, cuando tú puedas. Y dice, yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Versículo 4. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y luego lo vieron los 12. En la Reina Valera, vamos a leerlo, y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, podemos observar aquí lo que Pablo está transmitiéndole a la iglesia. Y él le dice, yo le transmití, o sea, yo le enseñé. Hay otra versión que dice, yo os declaro, yo declaré, o sea, yo le di a conocer, porque ese declarar de Pablo es dar a conocer algo oculto, algo que tú no sabes. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está transmitiendo? Pues en el versículo 4 dice que fue enterrado y al tercer día resucitó. Eso quiere decir que si Él murió por nuestros pecados, Él resucitó, porque si no, no hubiera tenido ningún resultado
el que él muriera. La victoria está cuando la muerte no lo pudo soportar, la muerte lo tuvo que vomitar, porque no, él es la vida. Al él ser la vida, la muerte no pudo tenerlo allí en el sepulcro. Por tal hecho, las escrituras también decía para que su santo no vea corrupción. Entonces la importancia de la muerte y la resurrección de Jesucristo, nosotros la encontramos en un fundamento, en algo, hubo un porqué, porque tuvo que morir, porque tuvo Dios que entregar a su Hijo para que muriera en una cruz. Pues ese porqué tiene una causa, y esa causa está en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 está la desobediencia de Adán y Eva, el pecado de Adán y Eva. Bueno, pues en ese pecado Dios tuvo que castigar a Adán y a Eva. ¿Y cómo así? ¿Cuál fue la causa? Bueno, ellos merecían morir por haber desobedecido a los mandamientos de Dios. Pero Dios no le mató, Dios no le quitó la vida. Dios lo que hizo fue que le sacó del huerto del Edén. Entonces Génesis capítulo 13, versículo 3, aquí encontramos la primera causa por la cual Jesús tuvo que morir por ti y por mí. Bueno, Dios le dio una ordenanza a Adán y a Eva. Génesis 3:3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Escucha bien, 2 cosas le prohibió Dios. ¿Cuáles fueron esas 2 cosas? Comerlo o tocarlo. ¿Y qué fue lo que Eva hizo? Lo vio, mirarlo podían, pero no podían tocarlo. Y ella para comerlo tuvo que tocarlo. Lo tocó y luego ¿qué fue lo que hizo? Lo comió. Siguiente paso de Eva, se lo dio al hombre, desobedeciendo así el mandato de Dios. Por tal manera, como Dios ya le había dicho a ellos que no lo tocaran, que no lo comieran, porque iban a morir, sucedió lo que Dios le dijo que iba a suceder. Satanás le dice, no morirá, sino que conocerán el bien y el mal, y serán igual que Dios. Se le abrirán los entendimientos. Entonces la serpiente también le ha dicho una verdad, pero a media, ¿verdad? No van a morir físicamente. Escucha bien, Dios le dice que van a morir. La serpiente le dice, no, sino lo que le va a suceder a ustedes es que los ojos van a ser abiertos, ustedes van a conocer, igual que Dios. ¿Y sucedió? ¿O no? Claro que sí que sucedió. Entonces, tú me dirías, pues, si Satanás le dijo la verdad al hombre y a la mujer, y Dios también le dijo la verdad, entonces, ¿quién tiene la verdad? Y aquí empieza una controversia con muchas, miles o millones de personas, diciendo que Satanás fue quien dijo la verdad y que quien mintió fue Dios. Escucha qué controversia. Pero Dios le dijo que iban a morir y sucedió. ¿Murieron cómo? Espiritualmente. El hombre cayó espiritualmente. El hombre se separó de Dios. El hombre está lleno de pecado de tal manera que ya Dios no puede tener esa relación que tenía con ellos.
Claro, siguieron vivos y con los ojos abiertos, conociendo lo que es bueno y lo que era malo. El hombre no era inocente, porque el hombre tenía conocimiento, le puso nombre a los peces, a las aves, a los animales, a todo le puso nombre. Dice que hasta el día de hoy, capítulo 2 de Génesis, los últimos versos, dice que hasta el día de hoy esos son los nombres que llevan, los nombres que Adán le puso. O sea que tenían memoria, ellos no eran inocentes en cuanto al pecado. Hermano, y la causa entonces por la cual Cristo tiene que morir es porque un juez que perdona las infracciones de un culpable no es un buen juez. Si tú matas a alguien y vas a juicio y el juez te suelta porque dice que tú no eres culpable y tú sigues en libertad, entonces el juez no es un buen juez. Lo mismo sucedería con Dios de la misma manera. Dios no puede pasar por alto el pecado de la persona. Si Dios pasara por alto el pecado de la persona, haría injusto a la santidad de Él mismo. O sea, Dios es un Dios santo, entonces habría una injusticia aquí. Entonces la muerte es la justa consecuencia de Dios por el pecado del ser humano. O sea, tú y yo morimos espiritualmente, vivimos en un mundo de pecado, en un cuerpo de pecado, somos muertos espiritualmente. Aunque tengamos vida, podemos trabajar, podemos hacer todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Pero, escucha bien, tú y yo no fuimos creados para morir. El hombre en el huerto del Edén tenía un árbol que era el árbol de la vida. Y de ese árbol podían comer. El hombre fue creado para vivir eternamente. Y de la única manera que tú y yo podemos regresar a ese estado espiritual para no morir eternamente es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha, la dádiva de Dios. ¿En quién? En mí, no. En Cristo Jesús. O sea, a través de Cristo Jesús yo puedo reconciliar nuevamente lo que yo perdí para acercarme a Dios y tener entonces vida eterna. Todo lo que tú hagas para salvarte es en vano. Escucha bien. Todo lo que tú hagas por ti mismo, intentando salvarte, intentando huir de la condenación eterna, es en vano. ¿Por qué es en vano? Porque no hay otro medio por el cual tú puedas llegar a la vida eterna, si no es a través de Cristo Jesús. Isaías, profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 6, 64, versículo 6. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todo lo que yo soy, todo lo que yo poseo y todo lo que yo puedo hacer a mi favor para Dios
es como si yo no existiera, como si yo no hiciera nada. El ser humano no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Y si tú intentas hacer algo para salvarte, está perdiendo tiempo y dinero. Lo está perdiendo todo. Porque tú no puedes entrar al reino de los cielos por otra puerta. Jesús, en el capítulo 10 de Juan, él habla muchas veces allí de que Él es el pastor, Él es la puerta de las ovejas, y que por mí entrare, será salvo. O sea, Él es la puerta a redimir. Y no hay otro medio por el cual tú y yo podemos llegar hasta allí. Desde el pecado de Adán y Eva, todo ser humano es culpable por desobedecer las leyes justas de Dios. Y tú me dirías, pero solamente fue Adán y Eva los que pecaron, ¿y por qué yo tengo que pagar la consecuencia de ello? Al igual que Dios sentenció a Adán y Eva cuando salieron del huerto del Edén, con el sudor de tu frente te mantendrá todos los días de tu vida. Entonces tú me dirías, pero solo se lo dijo a ellos, que trabajen ellos. Al igual que esa sentencia que Dios le dio a ellos, cada uno de nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad que sí? O lo malinterpretamos y decimos con el sudor del frente, de que vive al frente, yo me voy a mantener. No, no es del sudor del que vive al frente, con el sudor de mi frente me voy a mantener. Pues de esa misma manera el pecado fue transmitido a toda la humanidad. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Escucha bien, no está diciendo por cuanto Adán y Eva pecaron y ellos fracasaron. No, está diciendo por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, como consecuencia del pecado viene el odio, el engaño de la lengua, el orgullo, el amor al dinero, las enemistades, los pleitos, las envidias, los celos, las lascivias, contienda, urgía, borracheras, adulterio, fornicaciones. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Por lo tanto, todos merecemos morir. Escucha, cuando nosotros empezamos a organizar nuestra vida y nosotros empezamos a adaptar las escrituras a mi manera, y yo empiezo a darle una interpretación a mi manera y la acomodo a mi manera, empiezo a decir, no pasa nada porque yo tengo toda una vida para pedirle perdón a Dios. Puedo disfrutar. Puedo cometer pecado, no pasa nada. ¿Han escuchado ese dicho que dicen una vez al año? ¿Cómo? No hace daño. ¿Cierto? Bueno, por un par de minutos ya Dios me perdonará. ¿Cierto? La gracia abunda y yo puedo reconciliarme. Y ahí entramos en ese juego. Y empezamos a buscar texto bíblico para adaptarlos a mi manera. Y cuando nos damos cuenta, nosotros estamos peor que una persona que no ha conocido a Cristo.
lleno de pecado, lleno de maldad. Yo quiero decirte, hermanos, que hay una solución para nuestra vida, una solución a nuestro problema, una solución a nuestros pecados. Yo quiero decirte que Dios no deja al hombre sin una esperanza de reconciliación con él. Dios sacó al hombre del huerto del Edén, pero no lo dejó ahí abandonado. Él le dio una promesa. Génesis capítulo 3, versículo 15. Él le dice, está hablando con la mujer que se llamaba Eva. Está hablando con un hombre que se llamó Adán. Y está hablando con un ser mentiroso, padre de mentira, que se llama la serpiente antigua o Satanás. Prácticamente era una serpiente lo que está allí presente, pero en ella estaba Satanás. Y Dios le dice en esta conversación con estos tres individuos, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién le está diciéndole eso? A Satanás. Está hablando con una serpiente, pero la serpiente estaba Satanás. Entonces podemos decir que Dios está hablando directamente con Satanás. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Suya de quién? Si está hablando en primer lugar con la serpiente, le está diciendo, pondré enemistad entre tu simiente, o sea que Satanás tiene simiente, y la mujer también iba a tener simiente. Pondré enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de quién? De la mujer. Esta te herirá en la cabeza. ¿La simiente de quién? De la mujer. Iba a herir ¿a quién? A Satanás en la cabeza. ¿Y Satanás le iba a herir a dónde? En el calcañar. Quiero decirle así, Satanás, porque nuevamente siempre hablamos a la serpiente, pero que la serpiente no habla. Quien está en ese animal es Satanás. Y Dios está hablando con Eva, con Adán y con Satanás. Y esto que nosotros estamos leyendo es una promesa. Porque de la simiente de una mujer iba a nacer esa promesa que iba a reconciliar al hombre pecador con un Dios santo. Para traerlo, para acercarlo a él, para nuevamente restaurar eso que el hombre hizo, esa desobediencia, y convertirlo en un ser obediente, en un ser santo, un ser que alabe y glorifique a Dios vivo. Yo quiero decirte que aquí empieza el plan perfecto de Dios. Dios mismo proveyó el único sacrificio, a Jesús, que podía expiar los pecados de la humanidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Dios nos ve a través de Jesús justificado, justo. A través de Jesús
Dios puede vernos a nosotros nuevamente como Él veía a Adán y a Eva antes de cometer pecado. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Quiero que observe estos versos, estos dos versos. Préstale mucha atención. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y donde dice curado, me gustaría que tú le pongas salvo, porque eso es lo que quiere decir. Salvo. Quiere decir a que está ahí a tu lado, yo he sido curado por la sangre de Jesús. Él nos ha curado. ¿Sabe lo que quiere decir curado? Él nos ha salvado. Él nos ha salvado. Su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente para reconciliarnos nuevamente con Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado. Un Dios santo no puede dejar que el pecado quede sin castigo. El castigo que le dio a Adán y a Eva fue sacarlo, separarlo, echar fuera. Nosotros cuando pecamos, cuando estamos mal delante de Dios, nosotros estamos separados de Dios. Y de la única manera que podemos regresar a Dios es a través de la reconciliación que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que nos lleva a Dios. Hermano, ¿sabe cuál es la causa o la consecuencia que nosotros acarreamos por llevar nuestros pecados? O sea, si tú y yo lleváramos el pecado y la única forma para nosotros salvarnos fuera muriendo en la cruz, cada uno de nosotros muriendo en una cruz. Piensa un poco, ¿qué sufrimiento tendríamos? ¿Cómo viviríamos, verdad? Pensando en esa forma de morir. Y Jesús lo sufrió por nosotros. Nosotros le tuvimos por herido, por azotado, ¿verdad? Él llevó, ¿qué fue lo que llevó? Nuestras enfermedades, o sea que el pecado es una enfermedad peor que el cáncer. Una enfermedad que muere sí o sí. O sea, no hay ninguna medicina que te pueda salvar. Solamente la sangre de Cristo es la cura para nuestra enfermedad. Solamente la sangre de Cristo puede cambiarnos, puede salvarnos. Menos llevar nuestros pecados sería sufrir el juicio de Dios en las llamas de fuego. Aquel día cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego. Todo aquel que muere en pecado, que no haya reconciliado su vida con Cristo, está reservado ahí. Lo dice Apocalipsis, lo puede leer en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Todo aquel que vive en pecado y muere en pecado, su alma está reservada ahí para aquel día del juicio final. Cuando todos, grandes y pequeños,
comparezcamos ante el tribunal de Dios. Seremos juzgados o serán juzgados, porque yo no quiero estar ahí. Por eso hago todo el esfuerzo por servir a mi Dios y agradarles a Él y mantenerme firme en la fe, porque yo no quiero estar en ese día ahí viendo salir el humo de ese lago de fuego y viendo todo caer allí. ¿Sabe quién es el primero que va a caer allí? El falso profeta. Quisiera preguntarle, ¿el infierno existe? El infierno en realidad sí existe, pero el infierno es una frase, depende del idioma en el que lo haya escrito. Infierno, Hades, Abadón, Seol, todo significa lo mismo, es un lugar de tormento. Nuevamente el infierno, cuando Jesús habla del infierno, está refiriéndose a un lugar en Israel que tiraban allí todos los desperdicios y todos los animales muertos. Y Adrián dice que las polillas y el gusano están vivos, no mueren día y noche. Había un lugar en Israel que se llamaba infierno. Entonces, depende del idioma en que se haya escrito, sí existe, pero en ese contexto. Bueno, entonces el lago de fuego es el lugar, así le llama la Biblia, es el lago de fuego, a donde Satanás va a ser lanzado. Y lo primero que van a ser lanzados, si lee el final del Apocalipsis, allí serían el falso profeta y el falso Cristo. Satanás va a ser atado por 1000 años, luego va a ser suelto y al final va a ser juzgado, y todos aquellos van a ser resucitados para ser juzgados y ser lanzados junto con Satanás al lago de fuego. No dice al infierno. Me gustaría que lo leyera, dice al lago de fuego. Entonces Jesús murió para librarnos a nosotros de ir ese día al lago de fuego. Hermano, Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 17. Con este verso termino. Dice, Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y saben cuál fue el resultado de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz, exhibió públicamente el acta de quién. El acta de lo que había en contra de Él, o el acta de lo que había en contra de mí. El acta que Dios había escrito, a ver, es culpable por ser pecador y debe de morir físicamente y espiritualmente. Ahora Jesús exhibe públicamente el acta de ese decreto. En la cruz de Calvario fue clavada, allí fue visible a toda la humanidad, a todo lo que le estaban viendo. Y hizo la paz con Dios. Dice que desarmó lo que a los gobernantes y a las autoridades espirituales, no a las autoridades materiales, a las autoridades espirituales. ¿Cuáles son esas autoridades espirituales? Todas esos principados, potestades, principados. Está hablando del gobierno
de Satanás, que Dios desterró aquel día, cuando hubo rebelión en Satanás, hubo pecado, hubo maldad en el cielo, Dios lo desterró. Y dice las Escrituras que se llevó la tercera parte de ¿quiénes? De los ángeles del cielo. Pues contra todas estas huestes de maldad, nosotros tenemos lucha. Y dice que la exhibió por encima de ¿quién? De todos ellos. Por encima de todo ello, Él la exhibió públicamente y lo venció. ¿Qué es lo que dice aquí? Desarmó, quiere decir que lo venció. A todo ello. O sea, nosotros hoy día podemos ser salvos por el sacrificio de esa muerte en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda nuestra culpa, todo nuestro pecado. Escucha bien, la ira de Dios, la ira de Satanás, el odio que le tenía Satanás, la ira de todos los seres humanos que estaban allí crucificando a Jesús, todo ese peso de pecado fue sobre Jesús de tal manera que Dios no pudo mirar a su Hijo crucificado en la cruz del Calvario. En ese momento, Dios tuvo que apartar la mirada de Jesús. La tierra tembló y hubo tiniebla. De tal manera que hasta los que estaban allí crucificándole, todo lo que le estaban viendo, todos tuvieron que decir verdaderamente, este era el Hijo de Dios. La ira, hermano, de Dios. Y tú me dirías, pero ¿por qué la ira de Dios? La ira de Dios por tu pecado, por mi pecado, por el pecado de la humanidad. Escucha, la humanidad que vivía en ese tiempo de Jesús, por cada uno de los que estamos aquí presentes hace 2000 años después, y todo lo que van a nacer después de nosotros, todo el pecado, todo el peso del pecado de la humanidad fue cargado sobre Jesús en ese momento. Y en ese momento Él lo exhibió públicamente y lo llevó por encima de todas las cosas. Hermano, tu pecado y mi pecado han sido borrados. Ese acta que decía que tú eras digno de muerte, fue rota y ahora dice, Abel es digno de vida, de ir a la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Amén. Hermano, amigo, no importa la situación en la que tú estés viviendo, no importa los pecados que tú hayas cometido o estés cometiendo o vayas a cometer. Hay una solución para ello. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Si tú estás en pecado, si tú estás en fornicación, en adulterio, o si tú tienes debilidad porque no puedes hablar sin mentir, o porque tu corazón está lleno de odio, o porque tu vida está cargada de vicio y tú no puedes con tu vida, hay una solución. Solo Jesús puede liberarte, solo Jesús puede limpiarte, solo Jesús puede redimirte, solo Jesús puede transformar tu vida y hacerte una nueva persona. Yo te pido que te pongas en pie. Cógele la mano a que tú tengas ahí a tu lado, no importa que sea un enemigo tuyo, ponle la mano. Ponle la mano, si tú eres enemigo, si tú has tenido problemas con él, o si tú sientes que tiene espina en su mano y tú dices, yo no quiero tocarlo. Dale la mano y dile, yo te amo, Cristo te ama. Yo te amo en el amor de Cristo. Hermano, el amor de Dios en la cruz del Calvario se mostró por ti y por mí. Y si tú puedes amar a tu hermano, si tú puedes amar a tu enemigo, es por el sacrificio de la cruz. Amén.
Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, porque tú eres digno, Señor, de alabanza, digno de adoración. Padre, en esta mañana venimos ante ti reconociendo que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar mi pecado, para limpiarme, para traerme de vuelta al Padre. Yo te agradezco, Señor, en esta mañana. Si tú quieres, puedes decírselo al Señor. Yo te agradezco, Padre, en esta mañana por enviar a Jesús por mí. Yo te agradezco por perdonar mi pecado. Yo te agradezco por hacerme hijo tuyo. Yo te agradezco por que la sangre de tu Hijo Jesús me ha limpiado. Me ha hecho una nueva criatura. Gracias, Padre. Gracias por amarnos. Gracias porque solamente en Cristo nosotros podemos descansar de todas las cosas vanas de este mundo. Nos depositamos en ti y venimos aquí, Padre, agradecidos por tener misericordia cuando no valíamos nada. Muchas gracias, Padre, gracias. Te damos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.